Vamos a estar repartiendo esto con los hermanos de evangelismo. Voy a decir a mi hermana Lourdes que tome un poco de estas volantes. Es una invitación que le estoy haciendo. Si podemos pasarla a María, ayudarle a Consuelo, por favor. Solo a las mujeres. Ya si un hombre quiere llevarle a su esposa, pues levante la mano. Ya que si tal vez ella no vino, levante la mano para que usted le pueda llevar una de estas invitaciones a su esposa. Si usted no es casado, pues tómela por fe, ¿verdad? Dios un día de estos le dará a usted la petición de su corazón. Después que enseñemos la puede leer. También recordamos que este viernes es día de sanidad. Creo que Dios quiere sanarnos cada vez que nos reunimos, porque dice la palabra de Dios que Él sanaba a todos. Diga conmigo, todos. En estos días lo que nos hace falta es fe para ser sanados. Yo necesito mucha fe para ver la mano sanadora de Dios. A veces dicen, ¿por qué dicen los pastores que están enfermos? Porque somos de carne y hueso, aunque nos rehusemos. Y también ciertas cosas llegan a nuestros cuerpos. No somos los intocables, no somos tampoco de madera, sino de que en los aires se mueven cosas que resfriados, catarros, y también uno también es expuesto a eso. Y una de las cosas que también tenemos que saber y entender es, como hayamos cuidado nuestro cuerpo en tiempos pasados, hoy vamos a ver el resultado de eso. Si tuvimos malas decisiones en años pasados, hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Aunque usted no diga amén, es verdad. Nuestro cuerpo así es, así que si usted está joven y todavía sabe de que tiene mucha vida, joven fui, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y yo tengo otra cosa también que decir, que donde tú te encuentras yo me encontré, y donde yo me encuentro tú te encontrarás. Nadie lo entiende, pero bueno, yo sí entiendo mi proverbio. ¿Estamos listos para escuchar palabra de Dios? Como le decía, este viernes es día de sanidad. Va a estar en medio nuestro un pastor que Freddy me cuenta que el Señor está ya hablando, que le está moviendo a ese don de sanidades, y esperamos en Dios que usted tome nota y haga oídos abiertos de la invitación de lo que Dios tal vez tenga preparado para su vida y para mi vida. Este viernes que nos vamos a estar reuniendo en esta casa de oración, vamos a estar adorando el nombre de nuestro Dios, pero al mismo tiempo cediéndole el tiempo al pastor para que Dios lo use. Y solo Dios, únicamente Dios, sea glorificado. Nosotros solo somos sus vasos, y en muchos de los casos bien rajados. Amén. Sí, así les decía, que era un pastor. Sí les dije, ¿verdad? Bien. ¿Estuvo usted aquí el martes pasado? Empezamos a hablar un poco de el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo número 6. Cuando usted encuentre el libro de Romanos, deme un gran amenzote. Bien, entonces espéreme en lo que yo llego. En el libro de Romanos, busquemos el capítulo número 6, le dije, ¿verdad? Vamos a estar viendo dos tal vez 3. No, vamos a ver 2. En el capítulo número 6, baje su mirada al versículo número 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Esta otra versión lee de esta forma: ¿no se dan cuenta de que uno que se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta? Oramos al Señor para enseñar su buena palabra en esta noche. Padre Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que hoy nos dices de alabar y de bendecir tu santo nombre, de exaltarte, de glorificarte, y algunos, Señor, de quebrantar el corazón delante de tu presencia. Te pedimos que perdones todo pecado, toda falta, toda injusticia. Perdónanos, Señor, cuando somos insensatos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos. Perdónanos, Señor, cuando guardamos el rencor en nuestros corazones. No permitas que eso haga raíz en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También hoy te pedimos, Señor amado, que tu buena palabra hoy venga a hablarnos, venga a exhortarnos, venga a ubicarnos, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo de Dios, hoy por las misericordias de Jesús, yo te pido que me ayudes a menguar día con día, que me ayudes, Señor amado, a hacerme a un lado y que no permitas que yo te obstruya, Señor, sino que seas tú quien hoy hables por medio de mi vaso. Que tú, amado Dios, tengas de mí misericordia y que auxilies mi vida, enviando tú tu buena palabra con esa fresca unción. Unción, Señor amado, que viene de lo alto, porque tú unges mis labios, unges mi vida desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Y te suplico, amado Dios, que en el nombre de Jesús hoy tú envíes espíritu de revelación sobre tu buena palabra. Y el pueblo santo de Dios dice, amén. Se recuerda que el martes pasado me quedé con una frase que le dije que Pablo nos enseñaba dos direcciones posibles de la vida del creyente. Cuando digo direcciones son dos rutas, pues, dos opciones, pues, para que usted no me malinterprete y crea que es la dirección física de su casa. Estoy hablando de opciones que Pablo nos pone a la vida del creyente. Y él las señala, son posibles opciones que Pablo nos enseña. Leíamos en el libro de Romanos capítulo número 6, versículo 16. Y allí nos habla que una persona es esclavo ante aquello que se inclina, ¿verdad? Es esclavo de aquello que obedece y lo reconoce como su dueño. Si obedece al mandato del pecado, entonces es su amo. Creo que todavía seguimos en el discipulado básico, ¿verdad? De los martes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de lo básico, de entender que a lo que nos inclinamos, eso se volca a ser nuestro amo. Eso es, si nosotros decidimos obedecer, en este caso al pecado. Entonces, si obedece al mandato del pecado, es entonces su amo y se mueve en dirección hacia la muerte. Una de las direcciones que Pablo nos muestra como creyentes es que podemos seguir esa ruta. Y eso, aunque dice la Biblia en el versículo anterior, que leamos el que dice el versículo 15. Ahora bien,
Esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Hello. ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Claro que no. Claro que no. Pero mucha gente, le voy a contar esto, mucha gente peca porque dice, además Dios me perdona. Y agarran además Dios perdona, muy a la ligera. Pero ahí Pablo nos habla y nos dice, claro que no. Fuera una historia diferente si Pablo dijera, claro que puedes pecar, además la sangre de Jesús te perdona. Pero usted leyó juntamente conmigo que no dice así. Ya, entonces por eso yo le tengo así como un poco de, tiemblo un poco en aquellas predicaciones que dice, que nos habla del Dios de la bondad y el Dios que perdona. Amén, amén. Pero hasta cierto punto tenemos que saber lo que la Biblia nos enseña. Y Pablo nos habla de estas dos rutas, de estas dos opciones a seguir. Y me gusta mucho la versión donde leíamos que dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo? Esta versión que leímos, lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios. En el proceso de esta enseñanza, si el Señor así me lo permite hablar un poco, fíjese de que cuando se investiga la libertad que se tiene en este cuerpo, hermano, es una gran lista. Por eso yo creo que mucha gente, a veces optamos por obedecer más a las necesidades de la carne. Y digo optamos porque me tengo que incluir, ¿verdad?, que obedecer a Dios. O dice obedecer a Dios. Y continúa diciendo esta versión en el 16, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva ¿a qué? A una vida recta. Ya conmigo, vida recta. Fíjese de que eso de vida recta nos lleva cuando obedecemos a Dios, cuando somos obedientes a su palabra. Entonces vamos a ver qué cosas hay de vicios y qué cosas hay de virtudes. Ahí después usted me va a preguntar cuando ya lleguemos un poco más al final de esta enseñanza. Bueno, como le decía, una persona es esclava de aquel a quien se entrega para obedecer. Lo tremendo, fuera en el nombre de Jesús, de esto es que los cristianos tenemos la capacidad para escoger algo que no es característico de nosotros. Y esto es andar en la carne. No es ya como creyentes en el Señor, no es una característica. Hay cosas que interrumpen la enseñanza. Usted no lo siente, pero yo sí. Entonces, andar conforme a la carne. Y Pablo nos advierte, hermanos, a que no andemos conforme a la carne, porque no nos conviene. Aunque el deleite es chico, como dice por ahí alguien de Costa Rica, ¿no? Es chico. Si no fuera rico, nadie nos moviéramos conforme a la carne. Pero la Biblia sí nos habla de eso, y habla de eso algo, de que no andemos conforme a la carne, porque andar conforme a la carne es más fácil. Pablo nos presenta dos estilos de vida que son el centro
de su argumento desde el inicio de este capítulo hasta el versículo 17. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja, de nuestra vieja naturaleza. Entonces, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Pero cuando andamos conforme a la carne, traemos eso nuevamente. Traemos esa vieja naturaleza en nosotros, en la vida del creyente. Andar conforme al Espíritu. Diga conmigo, andar conforme al Espíritu. Esto es, hermanos, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios para vivir una forma que sea agradable a Dios. Yo creo que todos deseamos eso. Por lo menos los que hoy llegamos a este santo lugar. ¿Ya? Los que no llegaron, usted dirá, pues ellos le dieron la satisfacción a la carne. Puede que algunos sí. Puede que otros estaban enfermitos o tuvieron que trabajar. Un día de estos hablaremos de que también hasta cierto punto el mucho trabajar es darle satisfacción a la carne. Vamos a entender eso un poco más. Bien, como ya le mencioné antes, Pablo nos señala dos direcciones posibles en la vida nuestra como creyentes y nos muestra también las consecuencias de esto. Sigamos, como le decía, en este discipulado básico. Vayamos un poco más allá. En el versículo número 11 dice esto: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Y esta versión dice así, en el 8:11. En el 6:11 estamos, ¿verdad? Ok. No, vayamos al capítulo 8. Yo leí el 6:11 ahorita, pero quiero que leamos el 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Se acuerda que de eso hablamos un poco el martes pasado? El Espíritu Santo es la promesa. Diga conmigo, la promesa. O también le podríamos decir la garantía de la vida eterna para todos aquellos hermanos que hemos creído en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Ok? Estamos dando un discipulado para ir paso a paso. Sí, por la fe que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, su Santo Espíritu hizo morada dentro de cada uno de nosotros. Necesito que, como discípulos del Señor, entendamos esto, por lo que les voy a decir ahorita, de que del momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, dijimos, Señor, yo creo en mi corazón y te confieso con mi boca. Nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor Jesús entra en nosotros y su Santo Espíritu viene y hace morada en la vida del creyente. Mire qué precioso es Dios. Ahí lo dice. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que está dentro de usted y dentro de mí. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, allí es donde viene el cambio del creyente. Allí es donde el creyente, hermano, empieza a ser transformado. Porque las cosas ya no son igual. Ahora el Santo Espíritu de Dios cambió su morada de lo alto para la morada de un creyente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor, hermano, con toda libertad por la boca de Pablo dice que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne.
Podemos hacer morir las obras de la carne. Estos se están tornando. Estoy mate y mate los moscos y siguen viniendo. Y también por la fe, así como por la fe que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por la fe el Cristo de la gloria entró en nuestros corazones. Le aceptamos cuando creímos en Él. Él vino, envió su Santo Espíritu, Él suplicó al Padre para que el Espíritu Santo de Dios viniera y ahora Él hace morada en nosotros. Es esa misma fe por la cual creemos en Cristo y creemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es esa misma fe que creemos que un día vamos a morar eternamente y para siempre con el Cristo de la gloria. Es esa misma fe, ese es el motor que nos hace seguir viniendo cada servicio, hermano. Ese es el motor que nos hace seguir teniendo deseos y emociones, como ver a un grupo de la alabanza. Yo le decía a Freddy, yo me fui tan contenta el domingo y le decía, si vieras qué respuesta hubo de las mujeres que respondieron, y gracias a Dios por los varones que también se quedaron, ¿verdad? Que respondieron que van a ser parte, le digo, de echarme el hombro para estos servicios de mujeres. Ese es, por la fe vemos aquello, hermano, imposible, lo vemos posible. Por la fe podemos ver las vidas transformadas. Podemos acercarnos a los pies de Cristo y así suplicarle, hermano, que las vidas de nuestros esposos, si no quieren nada con el Señor Jesús, el Señor viene, su Santo Espíritu es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que convence el corazón, aquel corazón duro que no quiere nada con Dios, aquel corazón duro que cuestiona las cosas de Dios. Dios, Espíritu Santo, hermano, tiene su tiempo kairos para tocar la vida de aquel hombre, para tocar la vida de aquella mujer. Y por la fe nosotros nos acercamos a los pies de Cristo y traemos a nuestra familia. Alguien suplicó por ti, alguien suplicó por mí. Es por eso que hoy podemos decirle, Abba Padre. Es por eso que hoy podemos cantar, porque es su Santo Espíritu, hermano, hasta para decirle Abba Padre. Es su Santo Espíritu quien nos inspira a decirle Abba Padre. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Pero todo esto es por fe. La gente nos va a decir, hermano, ¿qué no nos van a decir? Fanáticos. Aleluyas, holy rollers, aquellos que dicen hablar un poco de inglés, ¿va? Te van a poner nombres y hasta apellidos si fuera posible. Pero es esa fe. Y es por esa fe que estamos certeros que Dios Espíritu Santo hoy ha hecho su morada dentro de nosotros. Amamos al Señor. Tanto la obediencia como la desobediencia son elecciones a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez, no voy a ver para allá para que nadie se me ofenda, sino que tal vez alguien que hoy esté pasando por alguna situación tal vez dolorosa, tal vez vergonzosa, tal vez una situación que no le encuentra una respuesta. No sé lo que esté pasando aquel creyente. Pero tal vez hoy es el fruto de algo desobediente que hizo en el pasado. De alguna desobediencia que hubo en tiempos atrás. Por eso Pablo nos advierte y nos dice, no anden conforme a la carne. Porque ahí lo dice, que a lo que uno le es obediente, ese se vuelve tu Señor. Si le obedeces más a la carne es tu Señor. Si le obedeces más a esos deseos carnales delante de quien nos inclinamos, ese es hoy nuestro Dios, nuestro Señor. Los deseos de la carne. Por eso Pablo, hermano, es precioso ver cómo la palabra de Dios nos advierte.
Entonces, tal vez la vida de hoy podría estar mejor si en el pasado esa persona hubiera obedecido a Dios. Mire, yo sé que la gente se ofende. Yo hay veces le digo, Señor amado, no deberíamos hablar mucho de esto, pero la Biblia lo muestra. Y hay veces nos andamos tronando los dedos porque el Señor nos dice, dame. Y Él no nos pide para dejarnos, hermano, quebrados, como alguien diría. O los pastores, usted va a decir, es que usted dice eso porque es esposa de pastor. Vaya pues, lo he dicho siempre. Cuando nosotros somos desobedientes, usted tiene hijos, ¿sí o no? Y si ellos son obedientes, usted con todo gusto les da, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis de esto. Estaba diciendo ahorita a las hermanas en la cocina que veía a un chato allá atrás llorando y llorando. Y Dios me ha dado unas enseñanzas de lo que tiene que ver, hermano, por qué hay niños que cuesta que se desliguen tanto de sus padres. Y hay niños que hasta con barba y bigote. Y son tan dependientes de los padres. Dependen tanto que hablando con el Señor, decirle, Señor, esa palabra que las mujeres necesitan escuchar, de cómo trabajar sus vidas, cómo trabajar las vidas de sus hijos, porque dice de que nos van a pedir cuenta de lo que enseñamos en casa, porque la primera enseñanza es en casa, es en casa. Los psicólogos, yo les digo los psicólogos, dicen que si la enseñanza hubiera sido un poco mejor en casa, no estuvieran tan llenas las cárceles, no estuvieran tan vacías las escuelas, que los jóvenes dejan de estudiar muy rápido. Tal vez la vida de alguien hoy estuviera diferente si en el pasado hubiera obedecido a Dios. Pero le tengo buenas noticias. Podemos hacer cambios. Empiece con los cambios lo más pronto que usted así pueda. Dios quiere que nos comportemos correctamente y hay una manera de cómo hacerlo. Así que Él nos da lo necesario. Él nos da las habilidades para que lo logremos, porque Dios nunca nos va a exigir que hagamos algo sin antes habernos dado lo necesario. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y por eso yo supliqué al Padre por su Santo Espíritu. Porque el Señor Jesús sabía de que al dejarnos aquí, nos dejaba con la vieja y con el viejo. Él sabía. Entonces por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya. Y en ese convenir, Él ya le había pedido al Padre que enviara a su Santo Espíritu. Precioso Espíritu Santo de Dios, que es el que está trabajando contigo y conmigo, que es el que nos está llevando a esa obra de santificación. Porque eso es vivir conforme al Espíritu, llevarnos a la santificación. Emocionante ver eso. Entonces, si hay un ciclo de desobediencia en usted, ahí yo había puesto en paréntesis en mí, pero dije en usted, para que entremos en familia, ¿verdad? Y nos sintamos cómodos. O en algún miembro de su familia, empiece hoy con los cambios, porque le voy a contar algo. No sé si usted ha notado que si usted tiene hijos, a veces están bien obedientes. Alguien diría, nunca lo he experimentado. Pero hay veces, hermano,
se levantan como con una sonrisa y todo lo que usted les manda a hacer. Y usted dice, ¿qué habrá tomado anoche? ¿O habrá soñado con ángeles? ¿O Dios le habrá hablado? Nosotros como padres espirituales lo experimentamos también. De repente uno dice algo y está pero bien accesible a aquel hombre, a aquella mujer que es mero desobediente. Y de repente uno le dice algo y dicen, sí, está bien. Y uno dice, sí, así me respondió. O escuché mal. Entonces yo creo que tal vez a usted también le pasa en casa. Tal vez, hermano, porque quiere algo aquel muchacho o aquella muchacha, tal vez porque le quiere pedir permiso para ir a algún lugar, o de repente suele ser una persona que es bien obediente, pero vienen ciclos también de desobediencia, que de repente usted dice, ¿y ahora qué te picó? O solo a mí me ha pasado, que me he metido a la oficina y he dicho, ¿y ahora qué les picó? Y ahora, ¿por qué pareciera que todos vinieron desobedientes, Señor? Son ciclos de desobediencia. Si no lo había notado, empiece a observar a sus hijos. Empiece a notar, hermano, que un día de estos van a llegar, pero sumamente obedientes. Y usted va a decir, ahí está. O el día siguiente se van a despertar desobedientes, que no le van a hacer caso. Usted les va a ofrecer chilillo, usted les va a ofrecer palo, usted les va a ofrecer regla, como usted le diga en su país. Nosotros decimos, te voy a dar un reglazo si no te quedas quieto. Y eso pareciera que es la voz de la obediencia en la casa. Pero hay niños que como nunca se les dice que no, por eso son los violadores que hoy están llenando las cárceles. Porque cuando una muchachita les dice que no, y en su casa nunca escucharon esa palabra no, ellos no aceptan un no. Esos son los rebeldes que pierden el trabajo rápido. Cuando un jefe le dice no, las reglas aquí son, y dejan los trabajos, hermano. Pero en casa, papá lo deja hacer lo que quiera. Es que es el más chiquito, es que es el chatito. Como alguien me dijo, es mi último suspiro. Le dije yo, ¿cómo así? Y alguien dijo, es mi último chipuste. En mi país chipuste le decimos cosas chiquitas. Entonces, creemos que los estamos ayudando. Les estamos enseñando desobediencia. Entonces, lo que usted y yo tenemos que saber es que vienen ciclos de desobediencia, aún en la vida del creyente. ¿No te has dado cuenta que Dios te habla a tu corazón y sos bien obediente? Su Santo Espíritu viene y te busca en la noche, quiere tener esa comunión contigo, abrís tus ojos y inmediatamente te postrás delante de su presencia. O cuando Él te pone en el corazón, lee la Biblia, abrís la Escritura, obediente. Y el cielo empieza a decir, está obediente. Pero de repente, viene un ciclo de desobediencia. Ya ni la Biblia quiero abrir, decimos. Nos ponemos rebeldes con las cosas de Dios. Ya ni quiero ir ni a la iglesia. Ahí dicen que todos son buenos y todos son malos. Ni me saludan, ni me toman en cuenta. O de repente decimos, ya, ¿para qué servir? Si sigue igual. Ciclos de desobediencia. Entonces, si usted ya notó algún ciclo de desobediencia, le tengo buenas noticias. Puede empezar a hacer cambios. Y los cambios pueden empezar el día de hoy. De pedirle a Dios, como hermana Marlene, empecemos hoy rompiendo con negarse a ser desobediente. Muy fácil se oye, hermana Marlene. Usted, hermano, tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Hable con Dios y dígale que usted quiere serle obediente. Usted quiere obedecerlo. Y pídale ayuda al Espíritu Santo
para que Él le dé a usted la victoria de cómo romper con esa desobediencia. Porque si alguien puede ayudarlo, se llama Dios Espíritu Santo. Mire, hermano, el pastor puede poner las manos sobre de usted. Los ancianos pueden poner las manos sobre de usted. Toda la intercesión puede poner las manos sobre de usted. Pero si usted no toma una decisión a decir, rompo con esto. Rompo porque me rehúso a ser una persona desobediente. Porque la obediencia es a quien usted se rinde. Y delante de quien usted se rinda, la Biblia lo dice, ese volca a ser su Señor. Y si nosotros, volvamos ahí donde Pablo nos hablaba, en el 6, ¿verdad? No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Por eso dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ese es el 8:13. Porque leímos el 11, ¿verdad? Pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? A la carne. Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, el resumen de esto es que del proceso va a vivir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Eso se llama proceso de santificación. Eso es lo que nos dice la palabra, que estamos siendo santificados. Y es cuando haces morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que en ti hace morir las obras de la carne. Por eso yo te decía antes, temprano, Dios no nos va a decir que hagamos algo sin antes no habernos dado las herramientas, sin antes no habernos dejado el que va a hacer el trabajo por nosotros. Por eso Pablo con toda libertad dice que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, no por todo el conocimiento que tengamos, no porque nosotros seamos, hermanos, muy buenos. Eso viene por la santificación. Quien hace bueno al hombre es Dios Espíritu Santo. Él hace a los hombres buenos. Porque si usted me pregunta a mí de dónde yo vengo, uy, hermano, no me alcanzaría toda la vida para decirle las cosas malas. Pero ahora solo quiero que el Cristo de la gloria se vea por la obra que está haciendo su Santo Espíritu. Entonces, por esto es lo que se llama santificación, es el proceso de la santidad, hermano. Y esto es en nuestras vidas diarias. Debemos trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en nuestra mente. Fulminarlo por el Espíritu Santo. Mátalo. Que sean muertos esos pensamientos de iniquidad, pensamientos de inmundicia, pensamientos, hermano, que lo único que hacen es que le están dando de comer a la carne. Tal vez hay pensamientos que uno está en el mero culto, hermano, cuando la palabra está llegando, cuando el Señor está a punto de hablarle a tu corazón y ¡boom! El enemigo envía el primer dardo y lo envía al mero centro de tu mente. Uy, estarías mejor en la cama, atrás que estás tan cansado. Si abrieras un poco más los ojos o si te fueras a tomar tu Coca-Cola. Y usted se ríe,
Pero ahí es en el momento donde te saca el enemigo de tu propio enfoque, donde Dios iba a darte una palabra a tiempo y fuera de tiempo, una palabra que iba a establecerte. Pero también ahí viene la carne y te dice, pero es que si es que estás bien cansado, trabajaste 15 horas el día de hoy. Y su palabra nos dice que en su presencia Él manda fortaleza. Y su palabra nos dice que en la reunión de los santos en vida manda Él vida eterna. Hacer morir las obras. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Pero a pesar de que hagamos todo nuestro esfuerzo, Pablo nos enseña y nos recuerda que solamente lo alcanzaremos a vivir una vida victoriosa por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Gálatas, ya para ir terminando. Yo sé que el tiempo ha corrido. Capítulo 5 de Gálatas. Digo pues en el 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Por eso muchos dicen, ay, es que yo quiero, hermana Marlene, pero mire, no puedo. Ahí ya dijiste por qué. Porque está satisfaciendo más la carne. Porque ahí lo dice. Cuando aquel que me dice, yo no puedo, yo te voy a decir, yo sé que no podés. Pero aquel que dice, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no es alguien, hermano, que se está dando pompa a sí mismo, sino que es alguien que está creyendo que no es por sus propias fuerzas, que no es por su propio conocimiento, sino es por su Santo Espíritu. Que aunque, hermano, los vientos estén soplando bien fuerte y aunque tu mujer te esté diciendo, es que estoy cansada, no quiero ir a la iglesia, tú vas a ir en contra de eso y vas a decir, no quiero satisfacer los deseos de esta carne que no me llevan a nada bueno, sino que quiero santificarme, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Andamos, y no tenemos que olvidar, hermanos, que el espíritu y la carne están totalmente opuestos. Totalmente. Ellos viven de punta a punta. Ellos viven de norte a sur. Están opuestos el uno del otro. Y la Biblia nos habla de ciertas acciones específicas y ciertas actitudes. Y estas son actitudes de la carne, las que le voy a leer ya para ir cerrando. Y esto es lo que se le llaman los ciclos viciosos. Inmoralidades sexuales, impurezas, lascivia, odios, discordia, celos, enojos, ambiciones egoístas, disensión, arrogancia, envidia, asesinatos, idolatría, brujerías, borracheras, vida libertina, engaños, adulterio, homosexualidad, codicia, robar, mentir,
Ya no me alcanzó la página, por eso dije, aquí voy a parar. Ese es mi clue, como se dice en inglés, ¿no? Y las virtudes, por eso yo entendí hoy, y dije, ay, ¿con qué razón? Es más fácil satisfacer los deseos de la carne, porque tenemos más opción. Porque podemos satisfacer más, porque tenemos una lista interminable. Y las virtudes solo son estas: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, dulzura, autocontrol, que en ese autocontrol entra la mansedumbre y la templanza. En comparación a cuántas cosas viciosas tiene el hombre. Y son las cosas viciosas de la carne. Por eso tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Porque Él es el único que hace morir las obras de la carne. Porque es por su Santo Espíritu, dice la palabra. Y para continuar el discipulado básico, vamos a hablar un poco, si Dios así lo permite, el otro martes entonces, ¿cómo empezar a escuchar esa voz de Dios Espíritu Santo? Amén. Preguntas. Preguntas.